Hermanos, buenas tardes, Dios los bendiga. Les doy gracias a Dios un día más en que puedo compartir su palabra. Soy el hermano Manuel de la Iglesia Cristo Pan de Vida y bueno, dándole gracias a Dios el privilegio de poder servirle, de poder compartir su palabra y de poder haber respondido a su llamado, luchando todos los días, porque esto es una lucha contra la carne, espíritu y carne, es una lucha diaria, pero la victoria está siguiendo a Cristo. La victoria está siguiendo sus pasos, lo que Él nos marca, sus mandatos, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus decretos, tratando, porque no somos perfectos, Él es el único perfecto, pero tenemos que tratar, hermanos, de seguir en esta carrera para poder llegar a la meta. Amén. Les voy a compartir en este día una palabra que el Señor me dio. Hebreos, capítulo 1. Dice así: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en los últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. Amén. Esos dos versículos, como dice acá su palabra, el Señor dice, habló muchas veces y de diversas maneras. Dios a su pueblo, desde que lo sacó de Egipto hasta que lo llevó a la tierra prometida, y tiempo después, siempre le estuvo hablando a su pueblo. Dice muchas veces y de diferentes maneras, porque a veces encasillamos a Dios, que Dios no habla de una sola forma, y no, Dios habla de diferentes formas. Habla todas las veces que Él quiere hablar, con quién quiere hablar y de las formas que Él quiere utilizar. Dios le habló a su pueblo muchísimas veces, está escrito en la Biblia, por medio de sus profetas. Él le habló por medio de Moisés, de Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, de los 12 profetas menores, de otras personas que también figuran en su palabra que Él utilizó para hablar. Dios utilizó la voz de una mula para hablarle a su profeta. O sea que las diversas formas que Dios utiliza, solamente Él las sabe y Él las utiliza porque Él es Dios. Pero Él siempre está hablando. Esta palabra que yo les voy a compartir, yo primeramente les voy a compartir lo que Dios me dio en oración. El Señor dice, yo estoy caminando en medio de mi pueblo, en medio de mis ovejas, en medio de mi rebaño, en medio de mis hijos, pero no me están reconociendo. Dios dice, no me reconocen, no reconocen mi voz, no me están escuchando, porque hay mucha distracción en nuestro interior. Dios dice que hay mucha distracción, son otras voces que no es la de Él. Tenemos las voces de la duda, las voces de la preocupación, las voces de la tribulación, las voces de los problemas, de lo que nos da el mundo. Esas voces nos distraen y no nos dejan escuchar a Dios, la voz de Dios. Estamos siendo distraídos con mucho ruido, mucha interferencia en nuestro interior, que es lo que el mundo nos está dando. El mundo, nosotros sabemos, está gobernado por el príncipe de las tinieblas y todo es temporal en el mundo. ¿Pero qué nos está dando? Lo que nos dio siempre: inmoralidad, violencia, perversión, muertes. Nos produce temor, todas las malas noticias, pero esas son voces que nosotros estamos dejando quizás muchas veces en nuestro interior y nos están tapando la voz de Dios. Muchas personas dicen, Dios hoy me habló a través de su palabra, Dios hoy me habló a través de los siervos, Dios me habló a través de un hermano, Dios me habló a través de mis pastores. Gloria a Dios. Pero el Señor dice que pasa un día
y se olvidan de la palabra que Dios les dio. Pasa un día y ya no se acuerdan de la palabra que Dios les dio. No se acuerdan de la voz de Dios. No se acuerdan de su rostro porque no lo están buscando de todo corazón. Eso dice el Señor. Dios no necesita de nosotros nuestro dinero. Dios no necesita nuestras cosas materiales. Dios no necesita nuestro auto, nuestra casa. Dios no necesita esas cosas. Dios no necesita que tengamos una excelente voz para cantar canciones y adorarlo. Dios no necesita que tengamos una buena voz para predicar su palabra. Dios es soberano, hermano. Dios es soberano y todo es de Él. Todo le pertenece a Él. Porque todo fue creado por Él. Entonces a Dios no le hace falta esas cosas. Dios dice, mía es la gloria, mía es el honor, mío es el poder, mío es el reino de los cielos, dice el Señor. Mis ovejas, mi rebaño, mis verdaderos hijos conocen mi voz y conocen y reconocen cuando yo los llamo. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. A Dios no le hace falta esas cosas. Nosotros podemos tener muy buena voz para cantar, podemos tener muy buena, poder haber sido bendecidos para tocar un muy buen instrumento, pero Dios no necesita tu adoración, Dios necesita el corazón del que está adorando. Yo puedo tener, o otras personas pueden tener muy buena voz para hablar, para predicar, pueden ser muy instruidos, pero Dios no necesita eso, Dios necesita el corazón del que está predicando. Dios sigue buscando corazones. Dios no cambia, Dios es el mismo. Pero necesita el corazón. Todo es de Dios. Ahora, Dios, ¿cuántas veces Dios nos habla, pero nosotros, ¿por qué no lo escuchamos? ¿Por qué? Muchas veces nosotros hemos hablado con Dios tratando de pedirle dirección. Siempre. Nosotros tenemos que tratar de pedirle dirección en todas las cosas que hagamos. Dirección en Señor, ¿qué hago cuando voy a armar, por ejemplo, un negocio, en mi trabajo, en mi vida familiar, en mi vida diaria? Pero no lo estoy escuchando. Entonces, como no lo escucho, enseguida digo, pero ¿y qué pasa? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios le habla a este y a mí no? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Estaré en pecado? Y quizás sí, quizás estás haciendo algo mal. Pero la Biblia nos habla y nos enseña sobre este tema. La Biblia también nos dice sobre el costo que tenemos por no escuchar a Dios o por ser desobediente a su voz, porque muchas veces lo escuchamos a Dios, pero no decidimos por nuestra propia cuenta, no queremos decidir por lo que Dios nos está diciendo. Entonces después vienen las consecuencias. Tomé una mala decisión, tomé un mal camino, simplemente por no obedecer lo que Dios me estaba diciendo. Entonces decidí por mí, yo lo escuché, pero decidí por mí, decidí no oírlo. Y siempre las consecuencias son graves. Los errores se pagan. Y ahí es cuando después nos damos cuenta, decimos, pensé que Dios me había advertido, pensé que Dios me dijo. Pero. Dios nos hace saber cuáles son las consecuencias. Jesús dijo en Juan 15:5, dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, darán buenos frutos. Separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, eso es una advertencia. El Señor nos está diciendo, separado de Él, nada vamos a poder hacer. Ahora, el Señor nos dice, yo quiero dirigirte, yo quiero hablarte, yo quiero que me escuches, pero no me estás escuchando.
no me estás escuchando, no estás escuchando mi voz. Entonces todo lo que hagas no te va a salir bien, porque estás separado de mí. Estás separado de mí. No estás escuchando mi voz. En este tiempo estamos viviendo, bueno, ya lo sabemos todos, esta pandemia, esta cuarentena. Y la tecnología, nosotros tenemos, por ejemplo, este celular, un dispositivo que es quizás el tamaño más chico que la palma de la mano. Y en ese dispositivo, gracias a la tecnología, tenemos toda la información que queramos buscar. De todo el mundo, de cualquier parte del mundo, de lo que sea. Lo tenemos al instante, así. En un segundo, lo que busquemos. Entonces, nosotros al instante tenemos la voz de la información de lo que está pasando en el mundo. Tenemos la voz de la información de lo que está pasando en nuestro país. Y son voces que no hablan constantemente. Tenemos la voz de la radio, la voz de la televisión, tenemos la voz de la familia, tenemos la voz del diablo, tenemos nuestras propias voces en nuestra mente. Todas esas voces nos impiden oír a Dios. Pero yo no puedo vivir aislado del mundo. No. Yo leo los diarios, pero lo que hay que hacer es que esas voces no queden en nuestro interior, porque es ruido que queda en nuestra mente y en nuestro corazón. Cosas negativas que no nos edifican, hay que desechar para poder escuchar a Dios. Muchas veces las personas están continuamente mirando y fijándose a ver cuántas personas murieron y se cargan de esas cosas y eso es el enemigo que hace que esas voces queden en tu interior. Nosotros tenemos dos formas. Podemos no escuchar la voz porque estamos en pecado, pero la otra es porque tenemos mucho ruido en nuestro interior. El diablo, nosotros sabemos que se disfraza de ángel de luz. El diablo puede estar transformando, cambiando su voz, haciéndotela agradable. Entonces te comienza a seducir, a engañar, te comienza a enamorar. Y te parece que es la voz del Señor, pero no, es la voz del diablo. Y te dice, sí, vamos a hacer esto un poquito, no pasa nada. ¿Quién se va a enterar? ¿Quién se va a dar cuenta? Y te empieza a seducir, porque te cambió la voz, te engañó. Primero es tu amigo, pero después es tu enemigo. Ese es Satanás. Eso hace el diablo. Cuando Dios nos habla, su voz, cuando Dios nos habla, siempre va a ser acorde a su palabra. Cuando Dios nos habla, siempre está en armonía con su palabra. Entonces, si conoces la palabra y conoces al autor de la palabra, no te va a poder engañar el diablo, no te va a poder engañar tampoco el hombre. Porque si conoces la palabra y tenés relación con el Dios de la palabra, nadie te va a poder engañar. Les va a resultar muy difícil engañarte. Pero hay que tener relación con el Dios de la palabra. Necesitamos tener relación con el Dios de la palabra. Cuando nosotros sabemos en el mundo, yo conozco, por ejemplo, quizás una familia y comienza una amistad, pero para tener esa relación yo tengo que conversar con ellos, para hablar con Dios. Dios va a estar siempre, pero yo estoy siempre. No, porque Dios me quiere hablar y yo no estoy. En el mundo, yo con una familia que conozco y comienzo a tener relación, comenzamos a visitarnos, comenzamos a compartir almuerzos, cenas, comenzamos a contarnos cosas y uno comienza una relación de amistad. Con Dios es igual. ¿Cómo podés escuchar o querer escuchar a Dios, lo que Dios te quiere decir, si no estás teniendo una relación con el Dios de la palabra? No, pero yo tengo intimidad, yo me encierro en mi cuarto, sí, pero no lo estás escuchando.
Porque quizás te arrodillaste a orar, pero en tu interior estás preocupado, ¿qué tengo que hacer mañana? O que dentro de 2 días tengo que hacer este trabajo, que tengo que pagar la luz, que tengo que pagar el gas. Entonces esas voces no te dejan que Dios te hable, escuchar a Dios, porque Dios te quiere hablar, Dios está esperando ahí que te calles, que hagas silencio, porque también está cuando nosotros queremos tener intimidad con Dios, que yo empiezo a orar, sí, Señor, gracias, Señor, te pido por el vecino, te pido por la vecina, te pido por mi tío, por mi tía, te pido, y te pido, y te pido, y te pido, y nunca me callo. Y yo para poder escuchar la voz de Dios, tengo que hacer silencio. Silencio en mi mente y silenciar mi corazón para poder escuchar el Espíritu. Si no, no lo voy a escuchar nunca. Dios nos habla de diferentes formas. No es solamente que gloria a Dios, si lo podemos escuchar audible, gloria a Dios. Pero muchas veces si nosotros no estamos disponibles para Dios, nos puede venir a hablar por medio de un hermano. Hermano, yo por ahí puedo estar tomando mate con el pastor, o con un hermano, con una hermana, con quien sea. Puedo estar tomando mate y poder estar esperando una respuesta de Dios. Y quizás Dios me está hablando por mi hermana. Pero si yo no estoy disponible, si mi corazón no está receptivo, y Dios me va a estar hablando y yo no me voy a dar ni cuenta. Dios habla de diferentes formas. Dios confirma de diferentes formas. Uno sube al auto, puede poner una radio cristiana y Dios te puede confirmar una palabra por medio de una radio. Por medio de un programa cristiano en la televisión te puede estar confirmando algo. Dios puede estar hablando de diferentes formas. De la forma que menos te puede llegar un mensaje con una palabra. Ese es Dios, así habla Dios. Pero Dios también prueba que nosotros estemos receptivos. Porque si no, si nosotros, la palabra de Dios dice, si hoy escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón. Si el corazón está endurecido, y no lo vamos a escuchar. No vamos a escuchar su voz. Ahora, si no tenemos relación con Dios, si no tenemos intimidad, si no tenemos comunión, si no sabemos, si no lo conocemos al Dios de la palabra, ¿cómo podemos ser dirigidos? ¿Cómo puedo decir, no, Dios dirige mi vida? Es imposible. No le creas la mentira al diablo. Porque el diablo te va a mentir y te va a hablar y te va a decir, Dios ya no está hablando hoy. Dios no te quiere hablar. Eso es mentira del diablo, no le creas. Porque esas son las voces que te quiere dejar acá adentro. No podés. Voces de temor, voces de indecisión. ¿Cómo vas a hacer eso vos? ¿Cómo vas a hablar de la palabra de Dios? Eso no le creas porque es mentira del diablo. Y el diablo ya fue vencido. No le creas. Y no te va a hablar porque estás en pecado. Hermano, 2 de Timoteo 2:13 dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Y Dios nos va a seguir hablando. Porque cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo te redarguye de ese pecado y te va a decir, ven a Jesús, vení a Jesús, arrepentite, pero vení, deja que Jesús te lave con su sangre, arrepentite de eso que hiciste. Pero te va a seguir hablando. Yo recuerdo la historia de David. David, nosotros lo conocemos. Dios lo ungió rey de Israel. Le dio victorias, lo bendijo, le dio riquezas. Tenía una esposa hermosa, tenía muchas esposas. Tenía lo que quería. Un corazón agradable a Dios. Y sin embargo, pecó. Ahora, ¿Dios había dejado de hablarle? No. David dejó de escuchar a Dios cuando mató a ese hombre para quedarse con su esposa. David en ese momento dejó de escuchar a Dios. Entonces, ¿Dios qué tuvo que hacer? Enviarle al profeta Natán para hablarle. Que el profeta le contó la historia del hombre rico y el hombre pobre, que el hombre rico tenía ovejas,
y ganado en cantidad, y el pobre tenía una sola oveja que la criaba con sus hijos, como sus hijos, que comía del mismo plato que ellos, que bebía del mismo vaso. Y cuando el rico tuvo una visita, en vez de matar una oveja de su ganado, mató la oveja del pobre. Se la robó, la mató y la hizo para la cena que tenía con el invitado. Y David, ¿qué dijo? El que hizo eso merece la muerte. Y el profeta le dijo, ese hombre eres tú. Porque Dios te dio todo, Dios te dio riqueza, Dios te dio esposas. Y fuiste y le robaste la única esposa que tenía a este hombre. Entonces, ¿qué pasó con David? Había dejado de escuchar a Dios. Y esas son las consecuencias. Esas son las consecuencias que acarreamos cuando no somos dirigidos por Dios. Cuando no estamos escuchando la voz de Dios. Cuando no estamos disponibles porque nuestro corazón se endureció. No endurezcas tu corazón. Si hoy, óyeme, no endurezcas tu corazón. Ahora, ¿por qué se nos endurece el corazón? Siempre le echamos, o cuántas personas hay que dicen, no, y Dios no me habla, Dios no me está hablando, y la culpa es de Dios. Cuando la culpa no es de Dios, la culpa es de todo lo que nos rodea. Nunca la culpa es nuestra. Dios nunca tiene la culpa, jamás va a tener la culpa. Entonces cuando no estés escuchando la voz de Dios, cuando sientas que no estás siendo dirigido por Dios, cuando sientas que Dios quizás se apartó para ver qué haces, ese día parate frente a un espejo y que tu dedo haga así. ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me pasa? ¿Qué es lo que endureció mi corazón? Porque tu corazón, si no tenés perdón, si tenés falta de perdón, tu corazón está endurecido. Si no te hablas con tus hijos porque no, me peleé hace años, estoy llorando, pero nunca fuiste a pedirle perdón, tu corazón está endurecido. Porque eso el diablo lo aprovecha. El diablo te quiere endurecer tu corazón. ¿Para qué? Para que no escuches la voz de Dios. Porque el corazón endurecido no escucha la voz de Dios. Un corazón endurecido produce oídos cerrados. Un corazón abierto produce oídos abiertos. Pero esas cosas tenemos que sanarlas. Dios nos enseña. Pero hay gente que sigue viviendo igual, creyendo que Dios le habla y en su interior, en su corazón no tienen perdón, tienen falta de perdón, están heridos, han sido defraudados. Cuando alguien es defraudado, que eso no lo sana, eso está endureciendo tu corazón. Me fui de una iglesia porque me peleé o porque no me gustó lo que me dijeron los pastores, pero si no lo sanaste, puede ser que te haya caído mal. Sí, puede ser, pero lo tenés que sanar, porque si no lo sanaste, entonces no vas a poder recibir la voz de Dios de ningún pastor. Si en otra iglesia te trataron mal o te peleaste con los hermanos, y tenés que sanarlo. Pero así estamos. Dios es espíritu. Necesitamos que el cuerpo de Cristo camine en el espíritu. Ahora, si yo... Y lo que pasa es que el pastor no me saludó, lo que pasa es que el pastor, yo le mandé un mensaje y no me contestó, lo que pasa es que el hermano me parece que me está mirando de reojo. Eso es carne, hermano. Eso no es seguir la voz de Dios. Eso no es tener el amor de Dios en tu corazón. Eso es un corazón endurecido. ¿A qué venimos a la casa de Dios? ¿A recibir la palabra de Dios? ¿O a mirar a ver quién nos saluda o quién no nos saluda? ¿O si este se portó mal o si el otro se portó mal? No entiendo. Y antes que yo, por supuesto, el que no entiende es Dios. Porque Dios sigue hablando. Y Dios quiere que lo escuchemos porque Él nos quiere dirigir. Vienen tiempos difíciles.
Y van a venir más difíciles. ¿Y cómo vamos a caminar si no estamos siendo dirigidos por Dios? Dios quiere que nos salvemos todos. Pero necesitamos sanar primero nuestro corazón para entregárselo a Dios, porque Dios quiere nuestro corazón. Dios no quiere lo que nosotros hacemos en este mundo, cómo nos maneja, lo material, ¿no? Ya se lo expliqué, no, Dios no quiere eso, Dios quiere primero nuestro corazón. Es preferible que nuestro corazón sea moldeado por Dios, es preferible que Dios moldee nuestro corazón y no el hombre. Mi corazón va a estar en mejores manos, en las manos de Dios, antes que en mi propia mano. Pero tenemos que dárselo a Dios. Pero Dios no me habla y yo sigo y sigo. Fíjate qué hay en tu corazón, hermano. Fíjate qué hay en tu corazón. Entregale todo a Dios. Todo, hasta lo que tengas oculto, hasta lo que no te acuerdes. Entregale todo a Dios. Porque la única forma que Dios puede trabajar contigo, es la única forma que Dios puede trabajar con ese corazón y moldearlo como Él quiere y hacerlo agradable a Él. Es la única forma. Día a día Dios nos sigue limpiando. Día a día Dios nos sigue llenando de su palabra, de su alimento, para que nosotros podamos fluir en su espíritu y poder servirle y poder ser su instrumento y poder ser su herramienta. Pero yo no puedo ser una herramienta de Dios cuando estoy fallada, porque cuando vaya a hacer fuerza me voy a quebrar. Es así de sencillo. ¿Qué es lo que tanto cuesta entregarle el corazón a Dios? Si te cuesta tanto, hermano, es porque todavía no has tenido una experiencia con Dios. Pero el Señor te está llamando a que tengas esa experiencia. Dios quiere hablar con todos, hermano. No es con gente selecta. Dios no tiene favoritos. Dios quiere hablarnos a todos. ¿Qué mejor alegría darle a Dios que Él pueda hablar con todos? Que pueda dirigirnos a todos. Pero yo me levanto a las 3 de la mañana y yo ahí le oro a Dios y después, ¿cuándo le oras de nuevo? A las 9 de la noche. ¿Y en ese lapso qué hiciste? En ese lapso, o sea que Dios te habla a las 3 de la mañana, pero después tienes que esperar para volverte a encontrar a las 9 de la noche. Y no es así. Porque Dios no es de horario. Dios no es de las 3 de la mañana y de las 9 de la noche. Dios te puede hablar en cualquier momento. Dios te puede mandar a un lugar en cualquier momento, pero tienes que estar disponible. Si no, yo tengo que decirle a Dios, bueno, yo, Señor, quiero que me use, pero en este horario. En otro horario no me moleste, porque yo tengo cosas que hacer en este mundo. Por eso no todos quieren pagar el precio. Pero Dios, después no le echemos la culpa a Dios, no le echemos la culpa al Señor. ¿Por qué a uno sí y al otro no? No le echemos la culpa a Dios, porque la culpa siempre es nuestra, siempre es nuestra. No es del que está al lado, no es del que me rodea. Tenemos que reconocer nuestra propia enfermedad para poder ser sanados. Si no reconozco mis enfermedades, si no reconozco mis pecados, si no reconozco en lo que yo estoy fallando, mi corazón no lo va a poder moldear nunca a Dios, porque Dios está esperando eso. Si Dios quisiera, viene, te toca con la yemita del dedo y te transforma en 2 segundos, hermano, hermana, quien sea. Dios, si lo quiere hacer, Él es Dios, es soberano. Te toca así con la yemita del dedo y te cambia en 2 segundos. Pero Dios no lo quiere, Dios quiere que salga de nosotros. Dios nos invita. Te llama, te enamora. Fíjese que el diablo nos enamora más fácil. El diablo nos chasquea los dedos y nosotros caemos como chorlitos. Y Dios, que nos da de su amor, Dios que nos da de su misericordia, Dios que nos ministra a través de su Espíritu, Dios que nos ministra a través de su Espíritu. Nosotros nos resistimos, a Dios nos resistimos y nos resistimos y nos resistimos. Cuando Él nos ofrece la vida eterna, cuando Él nos ofrece vida en abundancia, cuando nos ofrece estar en el reino de los cielos, junto a Él.
Pero el mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas. Entonces tenés que fortalecerte. ¿En qué? Con esto, en la palabra de Dios. Nada más. El alimento diario, el pan nuestro de cada día, dijo el Señor. Pero tenemos que alimentarnos todos los días y dejar que el Señor nos ministre a través de la palabra. No la lean como una revista de moda. Hermano, tenemos que dejar que el Espíritu nos ministre y dejar que el Dios que todo lo puede, tome nuestro corazón y lo haga nuevo. Y todo, vas a ver cómo tu vida va a cambiar, vas a ver cómo vas a ser transformado. Hay personas que dicen, bueno, yo creo que sí, Dios tiene razón, sí. Bueno, voy a ver el lunes o el martes de la semana que viene, sí, me voy a entregar al Señor. No, Dios tiene misericordia, pero bueno, solamente Dios sabe cuál es su límite. Pero eso es lo que tenemos que entregarle a Dios. Eso es todo lo que tenemos para darle. Que Dios siga teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Pero Dios nos sigue llamando. Tenemos que recordar que algún día vamos a estar frente a Él, cara a cara. Cara a cara. ¿Y qué le vamos a decir a Dios ese día? Cuando Dios diga, pero yo te hablé, yo te hablé esta vez, te di mis señales, no las reconociste. Te hablé esta vez, esta y esta. En estas te diste cuenta que era yo, pero no me quisiste oír. ¿Qué vamos a hacer ese día? Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, pero Dios siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Y el cuerpo de Cristo es eso, es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene que estar unido, pero la unión es en el espíritu, no en la carne, en el espíritu, porque Dios es espíritu. Amén. Que esta palabra les sea de bendición, hermano, que Dios haya hablado a sus corazones, que podamos oír su voz, que Dios te visite esta noche, hermano o hermana, y que podamos ser dirigidos, sobre todo que podamos ser dirigidos por Dios. Y todo nos va a ir bien, porque los que aman a Dios, todas las cosas les resultan para bien. Amén. Que Dios los bendiga.